Para la Fundación Global Democracia y Desarrollo es un placer y un honor tenerles aquí en la noche de hoy en la puesta en circulación de esta obra, La prueba civil en un Estado social y democrático de derecho, mitos y realidades, de la autoría de Rafael Barón Duluc Rijo y la señorita María Elena Aybar Betances. Empezando por la licenciada Aybar Betances, es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con un magíster en Derecho Empresarial y Legislación Económica por la Universidad Católica Madre y Maestra también, así como también un diploma universitario en Derecho Privado Francés, Europeo e Internacional por la Université Panthéon-Assas, París, II. En cuanto al doctor Rafael Barón Duluc Rijo, es doctor en Derecho por la Universidad Central del Este, UCE, además de tener un diploma universitario en Derecho Privado Francés, Europeo e Internacional también, al igual que la licenciada Aybar Betances. Para comentar el libro nos acompaña en la noche de hoy el magistrado Hermógenes Acosta, quien es miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y exactamente al magistrado Acosta le queremos pasar las palabras para que inicie con los comentarios de esta obra. Hace 2 semanas que los autores tuvieron la gentileza de concederme el honor y el privilegio de presentar la obra que hoy ponemos en circulación. Acepté la invitación a pesar del poco tiempo. Los vínculos académicos y laborales que me unen a ambos me impedían negarme. Rafael, al igual que yo, entró al Poder Judicial en el año 1998, institución a la cual perteneció hasta que renunció en el año 2003. Rafael y yo, además, fuimos compañeros en la maestría de Derecho Privado Francés, Europeo e Internacional, organizado por la Universidad Panthéon-Assas, París II, y la Universidad APET, años 2002-2004. Los vínculos académicos con María Elena son aún más cercanos, ya que fui su profesor y asesor de tesis tanto en la licenciatura que cursó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, como en el programa de maestría organizado y desarrollado en la Universidad en Derecho Empresarial y Legislación Económica. Dicho vínculo son lo que explican que haya sido elegido por los autores para que haga esta presentación. En estas breves palabras, primero resaltaré algunas de las características de la obra y luego me referiré a los aspectos más relevantes que se desarrollan en la misma. La obra que nos convoca tiene una gran importancia por varias razones y particularmente porque tiene como objeto un tema esencial para la administración de justicia por su novedad, oportunidad y por el sistemático uso del método del derecho comparado que hacen los autores. La importancia del tema de la actividad probatoria resulta incuestionable. En este orden, Francisco José Cantuel, profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, al presentar en Chile una obra que recoge artículos y conferencias sobre el tema de la autoría de Michel Tarufo, catedrático en Italia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pavia, en Derecho Procesal Civil y director del Instituto de Procedimiento Civil Comparado de la misma universidad, y considerado el más célebre procesalista de nuestros días, sostiene que la actividad probatoria, cito, es esencial del proceso la actividad probatoria es quizás después del principio de la bilateralidad de la audiencia uno de los aspectos más esenciales del proceso. Porque si existe un proceso es porque existe controversia y esta a su vez solo puede ser dirimida por el juez una vez acreditados los hechos que sirven de base a las pretensiones de cada parte. Termina la cita. Todo el que cuenta con algún nivel de experiencia en el ejercicio de la profesión del derecho como juez, ministerio público o como abogado representando al demandante o al demandado, suscribe sin vacilación lo expresado por el autor citado.
porque el objeto de todo proceso es permitir que la parte que reclama una determinada pretensión o a quien imputa la comisión de una infracción penal a otro, tenga la oportunidad de aportar pruebas y convencer al juez de los hechos alegados. El proceso permite igualmente al demandado o acusado suministrar las pruebas relativas a los hechos afirmados y a los incidentes invocados. La importancia del tema de la prueba se evidencia además en el hecho de que dos de las garantías esenciales del debido proceso, el derecho de defensa y el principio de contradicción, están previstas con la finalidad de que las partes, a través de sus representantes, aporten las pruebas que fueren de su interés. El tema de la prueba también es importante porque la motivación, elemento esencial de la sentencia, porque la distingue de una decisión arbitraria, se nutre de la valoración de la prueba. El juez no puede sustentar su decisión en caprichos, convicciones personales o en el conocimiento personal que tenga sobre los hechos, sino en la valoración objetiva e imparcial que haga de las pruebas debatidas en el proceso a iniciativa de las partes o del mismo juez. El libro que presentamos es novedoso, ya que es el primero que se publica en el país sobre la materia. Ciertamente, si bien dicho tema ha sido abordado por varios autores dominicanos, el estudio que se hace del mismo es tangencial o como parte de un estudio más general. No existe ninguna monografía dedicada exclusivamente a la prueba en el ámbito civil. El tema de la actividad probatoria en materia civil aparece en la obra del profesor Froilán Tavares titulada Elementos de Derecho Procesal Civil Dominicano. Dicho autor trata el tema en el capítulo 2 del volumen 2. El tema también es tratado por Artañán Pérez Méndez en su obra Procedimiento Civil, título 2 del volumen 2. Igualmente, en el libro titulado Constitucionalización del Proceso Civil, obra colectiva, coordinada por el magistrado español José Machado Plaza y quien le dirige la palabra. Dicha obra contiene 9 trabajos escritos por magistrados españoles y dominicanos, 2 de los cuales se dedican al tema de la prueba, bajo los títulos El derecho de la prueba, página 331 a 360 de mi autoría, y Los principios constitucionales relativos a la prueba, página 363 a 393 de la autoría del magistrado español Xavier Abel Lutz. La referida obra fue publicada bajo el auspicio de la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2002. Recientemente, mayo de 2012, fue publicada en el país a iniciativa del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, institución actualmente desaparecida, la obra de la autoría de la colombiana Ana Zenobia Giacomete Ferrer, titulada La prueba en los procesos constitucionales. Esta monografía, como lo indica su título, está dedicada a la actividad probatoria en el ámbito de los procesos constitucionales y, en particular, al proceso relativo al control de constitucionalidad y a la revisión de las acciones de tutela. Figura esta última que es equivalente a la acción de amparo prevista en nuestro ordenamiento. El tema de la prueba en el ámbito del proceso civil también aparece tratado en artículos publicados en revistas especializadas y periódicos. Pero reiteramos, no existe una obra dedicada exclusivamente al tema de la actividad probatoria en el ámbito civil como la que se publica en el día de hoy. La obra se publica en un momento oportuno, porque en la actualidad cursan en el Congreso Nacional 2 proyectos de reforma en relación al Código Civil y al Código de Procedimiento Civil. El Código Civil vigente, así como el de Procedimiento Civil, fueron concebidos para una realidad muy distinta a la que hoy impera y son un reflejo en su esencia
de las concesiones imperantes en el siglo XIX, las cuales en la actualidad resultan desfasadas. Los autores, precisamente, cuestionan de manera sistemática el régimen de la prueba que se consagra en ambos códigos. En este orden, los autores critican el hecho de que la noción de documentos prevista en los artículos 319 y 322 del Código Civil vigente es muy limitada y contrasta con la noción moderna del término. Según los referidos textos, siguen diciendo los autores, la noción de documento es equivalente a un escrito auténtico o bajo firma privada, mientras que en el derecho moderno no solo se consideran documentos aquellos que se expresan en un soporte papel, sino cualquier cosa que represente un hecho independientemente de la naturaleza de la cosa que tenga esa función, por lo que en el concepto incluye documentos escritos o no escritos como los registros de computadoras. Las constantes citas extraídas del proyecto del Código Procesal Civil que cursa en el Congreso, que aparecen en la obra, constituyen evidencia de lo oportuno y útil de la misma, ya que, en cierta medida, los autores se han adelantado a explicar las nociones e instituciones que en el futuro constituirán el nuevo procedimiento civil, al menos en lo que concierne al tema probatorio. En este orden, en la página 15 los autores hacen referencia al artículo 360 del referido proyecto de ley para resaltar y valorar positivamente que en el mismo se consagra la posibilidad de que en el proceso puedan utilizarse medios de pruebas distintos a los enumerados en la ley. En la página 34 comentan el artículo 362 con ocasión del tema relativo a la legalidad de la prueba, en razón de que en dicho texto se establece que uno de los requisitos para que la prueba sea admitida es que la misma sea obtenida de manera lícita. En la página 59 citan el artículo 355 al tratar los principios relativos a la prueba y en particular la unidad de la prueba, principio que no está previsto en la legislación vigente y está ausente en los trabajos publicados en nuestro país sobre la materia. En el mencionado artículo 355 se consagra de manera expresa el referido principio de unidad de la prueba en los términos siguientes, cito, las pruebas aportadas serán apreciadas razonablemente tomando en cuenta cada una en particular y toda en conjunto. Las referencias al proyecto de Código Procesal Civil es sistemática en todo el desarrollo de la obra. Así, cuando los autores abordan el principio de contradicción de la prueba, en la página 60 citan el artículo 363, texto que consagra lo siguiente, cito, la parte que procurare hacer valer como prueba un acto auténtico o un acto bajo firma privada, está obligada a depositarlo en la Secretaría del Tribunal en la forma y plazos establecidos por este Código para cada tribunal y según cada procedimiento. Párrafo. El valor de esta prueba será apreciado según las disposiciones establecidas por el Código Civil. Cuando tratan el principio de publicidad en la página 63, citan el artículo 444, en el cual se establece, cito, las medidas de instrucción ejecutadas deben ser ejecutadas ante la jurisdicción, las medidas de instrucción ejecutadas ante la jurisdicción serán en audiencia pública, según las reglas aplicables a los debates sobre el fondo. Cuando desarrollan el principio de la inmediación, en la página 67, citan el artículo 338, en el cual se consagra el indicado principio en los términos siguientes. Las medidas de instrucción se ejecutarán bajo el control de la jurisdicción que vaya a decidir el fondo del litigio. Todos sabemos que la puesta en vigencia de una legislación nueva es un proceso que no se asimila con facilidad,
más bien es traumático, en particular para los que tienen más tiempo ejerciendo la profesión, porque con el paso del tiempo se vinculan tan estrechamente con el viejo sistema que su estructura mental no logra adaptarse al nuevo. Hasta tal punto que algunos deciden retirarse de la profesión. El hecho de que en la obra que hoy presentamos se abogue por cambios que coinciden con los propuestos en el anteproyecto de Código Procesal Civil permitirá a los estudiosos de la materia adquirir desde hoy los conocimientos necesarios para que la adaptación al nuevo procedimiento civil sea lo menos tedioso y traumático posible. Señoras y señores, todos estudiamos al inicio de nuestra carrera las lecciones de Derecho Civil escritas por los hermanos Massot, Henry, León y John, una obra clásica e insuperable en su género. Probablemente, entre otras razones, porque en ella se conjuga la teoría y la práctica, ya que los dos primeros autores eran profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de París y el tercero, magistrado de la Corte de Apelación de París. En el prólogo de dicha obra aparece la siguiente reflexión, cito: el papel esencial del jurista consiste en preparar el derecho del mañana más aún que en explicar el derecho de hoy. Esta es precisamente una de las fortalezas de la obra objeto de comentario. Ciertamente, los autores, al estudiar la normativa relativa a la actividad probatoria, no se conforman con explicar su contenido, sino que advierten sus debilidades y hacen las propuestas que consideran necesarias para que en el futuro cercano podamos tener una mejor legislación sobre la materia. A las características indicadas en los párrafos anteriores se agrega otra no menos importante. Me refiero a que los autores con frecuencia recurren al derecho comparado, método que siempre ha sido considerado útil y en los últimos tiempos su importancia ha aumentado, hasta tal punto que actualmente se considera como uno de los métodos de interpretación constitucional, tesis que compartimos porque en todas las ramas del derecho existen temas de alcance universal, cuya comprensión se facilita cuando conocemos el tratamiento legislativo, doctrinal y jurisprudencial que se le ha dado en otros países. En el derecho constitucional, así como en el derecho procesal constitucional, resulta vital acudir al método de estudio del derecho comparado, ya que los temas que constituyen su objeto, el objeto de dichas ramas del derecho son universales: supremacía de la Constitución, protección de los derechos fundamentales para el caso de la primera, la jurisdicción constitucional y las garantías jurisdiccionales, normativas e institucionales para la segunda. La misma utilidad tiene el estudio del derecho comparado en materia de propiedad intelectual, por tratarse de una disciplina que tiene el mismo objeto de estudio en todos los países: protección del derecho de autor y de la propiedad industrial, hasta tal punto que el contenido de las legislaciones nacionales constituye un reflejo de los tratados y convenciones internacionales aprobados en la materia. Lo expuesto en relación a las disciplinas indicadas en el párrafo anterior es válido para el derecho procesal civil, particularmente en lo que concierne al tema de la prueba, en razón de que el mismo está regido por principios cuya aplicación es válida en cualquier ordenamiento jurídico. En la obra se advierte una constante aproximación al derecho comparado. En este sentido, cuando los autores tratan el tema de los requisitos de admisibilidad de la prueba, y en particular el que se refiere a que los hechos objeto de la prueba deben ser pertinentes, hacen referencia al artículo 364 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina y al artículo 1342 del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica,
textos en los cuales se consagra el indicado principio. Otro ejemplo de la utilización del método aparece en la página 170 de la obra, donde se aborda el tema del documento digital, ocasión en la cual destacan que la primera ley sobre la materia fue dictada por el Congreso americano en el año 1995. Igualmente, hacen referencia a la ley francesa 2000-230, promulgada el 13 de mayo y mediante la cual se modifica el artículo 1316 del Código Civil, en el cual se establece, después de la modificación, que el escrito en forma electrónica está admitido como prueba con igual fuerza que el escrito soporte papel, bajo reserva de que pueda ser identificada la persona de la cual emana y que sea generado y conservado en condiciones que permitan garantizar su integridad. Señoras y señores, luego de haber expuesto las características de la obra, en los párrafos que siguen comentaré algunos de los aspectos más importantes analizados por los autores. En nuestro país no tenemos tradición de estudio de los principios que rigen la actividad probatoria. Basta revisar las dos obras de procedimiento civil de mayor consulta por parte de los abogados y estudiantes de Derecho, Elemento de Derecho Procesal Civil Dominicano y Procedimiento Civil, de la autoría de Froilán Tavares y Altañar Pérez Méndez, respectivamente. Para comprobar que en lo que respecta a la primera, solo se dedican 10 páginas al análisis de algunos de dichos principios, mientras que en la segunda el tema está ausente. El conocimiento que tienen sobre el tema un grupo minoritario de abogados lo han adquirido a través de la lectura de la doctrina extranjera. Lo anterior no significa, sin embargo, que en los procesos judiciales los abogados no invoquen dichos principios y menos aún que los jueces no lo observen, ya que un proceso en el cual no se repite el principio de inmediación, lo cual implicaría que el juez que decide el litigio no sea el que dirija la celebración de las medidas de instrucción, no puede considerarse proceso. Lo mismo puede decirse del principio de contradicción o bilateralidad, pues resulta extremadamente irracional y arbitrario que un juez pueda sustentar la motivación de la sentencia en un documento que no fue debatido por las partes en el proceso. No obstante, la ausencia de un conocimiento cabal y profundo de las teorías que hay detrás de cada uno de estos principios puede tener como consecuencia la aplicación defectuosa, particularmente en lo que respecta a los dos principios indicados anteriormente. La aplicación en el proceso del principio de contradicción y del principio de inmediación es una cuestión que puede considerarse de sentido común. Distinta es la situación en lo que respecta, por ejemplo, al principio de la unidad de la prueba, que supone que las pruebas deben apreciarse razonablemente tomando en cuenta cada una en particular y todas en su conjunto. Ciertamente, para que un juez pueda aplicar adecuadamente el indicado principio o para que un litigante advierta la inobservancia de este principio en una sentencia, tiene que contar con una formación teórica sólida en la materia. En la obra objeto de comentario se aborda a profundidad los indicados principios, así como los principios de no aplicación de los conocimientos privados del juez, comunidad de la prueba, igualdad de oportunidad para las partes, formalidad y legitimidad de la prueba, de manera que quienes se aboquen a su estudio podrán fortalecer el conocimiento que tienen sobre el mismo. En lo que concierne al requisito de la admisibilidad de la prueba, los autores los clasifican en intrínseco y extrínseco. Entre los primeros incluyen la pertinencia del hecho objeto de la prueba, la utilidad de los medios de prueba y la ausencia legal de prohibición para investigar el hecho.
mientras que en lo segundo incluyen la oportunidad procesal y las formalidades procesales. De todos los requisitos mencionados anteriormente, nos permitimos hacer un breve comentario en relación al que se refiere a la pertinencia del hecho objeto de la prueba. En este orden, conviene destacar que las partes en un proceso tienen derecho a invocar los hechos que consideren de su interés, pero corresponde al juez determinar si los mismos son útiles para la solución del conflicto. De lo que se trata es de que el juez es quien determina la pertinencia de los hechos que las partes pretenden probar, de manera tal que si no se cumple con dichos requisitos no deben admitirse. Este requisito de admisibilidad de la prueba está vinculado, obviamente, a la finalidad de la actividad probatoria, que, como sabemos, es la búsqueda de la verdad que permita resolver el conflicto con apego a la justicia. De manera tal que para ser coherente con dicha finalidad, no deben admitirse las pruebas de hechos que no tengan relación con la cuestión discutida. Finalmente, respecto de este tema, la doctrina más autorizada en la materia aboga, según las referencias que se hacen en la obra, para que el juez admita la prueba de los hechos invocados por las partes cuando tenga dudas sobre su pertinencia. Es decir, que ante la duda es preferible admitirlo y no rechazarlo. En este orden, los autores sostienen que, cito, el medio de prueba propuesto por una parte a los fines de probar un hecho en el cual el juez o tribunal tenga que determinar la pertinencia o no de dicho hecho, es una labor de apreciación de dicho juez, la cual escapa al control de la casación. Precisamente por esto, los jueces deben tener sumo cuidado al decidir sobre la admisibilidad o no de un medio de prueba solicitado por una parte y cuestionado por la otra, bajo el alegato de que el hecho en cuestión no es pertinente, pues si acepta la inadmisibilidad del medio por la impertinencia del hecho, podría provocar un perjuicio irreparable en caso de haberse equivocado y no existir la posibilidad de recurrir a un recurso ordinario para atacar dicha decisión, termina la cita. Otro tema de gran relevancia es el de la regulación de la administración de la prueba, en relación al cual existen dos modelos: el dispositivo que concibe a las partes como los dueños del proceso, concesión privatista, y el inquisitorio, papel activo del juez, concesión publicista del proceso. El análisis de estos dos modelos tiene una considerable importancia, ya que su tratamiento supone abordar la cuestión de la redefinición del papel del juez en el proceso civil. En su exposición, los autores toman partido por el sistema inquisitivo defendido por autores como Augusto Morelo, quien sostiene que, cito, el litigio civil depende de la iniciativa de las partes, que son obviamente las interesadas directas, pero ello no significa que sean las dueñas del proceso. En la dinámica organizativa útil, la jurisdicción interviene en un papel subordinante por el interés general involucrado en el resultado de la justicia. De allí que concierne a la averiguación de los hechos, imprescindibles, sin menoscabo de la defensa en juicio, acceder a la verdad objetiva, sin olvidar el papel activo que tiene el juez. Los autores advierten igualmente que en nuestro país, cito, se han implementado disposiciones que nos acercan a los fundamentos del principio inquisitorio en la administración de la prueba en el proceso civil, mediante la puesta en vigencia de la Ley número 834 del 15 de julio de 1978, la cual recogió las modificaciones realizadas al Código de Procedimiento Civil francés.
sostienen, sin embargo, que a pesar de lo anterior, los tribunales dominicanos han sido tímidos en la aplicación del principio inquisitivo, pues los propios jueces tienen enraizada la concepción privatista y neutral del juez en el proceso civil. Los autores llaman la atención en el sentido de que, a pesar de que el sistema inquisitorio se circunscribe a la facultad oficiosa de los jueces para investigar los hechos controvertidos, no debemos confundir creyendo que una serie de principios y características del sistema dispositivo no están presentes, como lo son la necesidad de que las partes inicien el proceso, al igual que la facultad de las partes de ponerle fin al mismo, y la prohibición que tienen los jueces de tomar en cuenta sus conocimientos personales, ya que en todo proceso judicial los jueces deben fallar en base a lo conocido y debatido en el proceso. En cuanto a la prueba digital, los autores resaltan el hecho de que en nuestro país fue promulgada el día 4 de septiembre de 2002 la Ley 126-02 sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales, e igualmente destacan la existencia del reglamento para la aplicación de dicha ley, contenido en el decreto número 335-03 del 8 de abril. Resaltan en este orden que, cito, nuestra legislación no había superado el concepto restringido de prueba documental, limitadas a los actos auténticos y bajo firma privada en soporte papel. Pero con la entrada en vigencia de la referida norma, es innegable el reconocimiento jurídico de los documentos digitales y mensajes de datos, pues la propia ley establece en su artículo 4 que no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de documento digital o mensaje de datos, termina la cita. Finalmente, los autores abordan el tema del neoconstitucionalismo, vinculándolo con la actividad probatoria, específicamente en lo que concierne al papel activo que debe desempeñar el juez. Ciertamente, la vinculación es válida, ya que en la concepción inquisitoria de la prueba se considera que las partes no son las dueñas del proceso y que el juez puede proponer los medios de prueba que considere necesario para que impere la verdad. La coincidencia con el neoconstitucionalismo radica precisamente en que en esta modalidad de constitucionalismo se reconoce al juez la facultad de entrar en el análisis del contenido de la norma y abstenerse de aplicarla cuando considere que no responde a los valores y principios que rigen el Estado social y democrático de derecho. En otras palabras, reconoce un papel activo del juez al momento de interpretar y aplicar la ley. Señoras y señores, termino esta presentación con la lectura del último párrafo de la introducción que hacen los autores, en la cual indican el objetivo de la obra. Cito, confiamos en que esta obra transmita al lector nuestro interés de analizar de manera fácil y precisa los aspectos epistemológicos, filosóficos y prácticos del sistema probatorio, objetivo que considero han logrado. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados colegas, amigos, familiares aquí presentes todos. En esta noche nos sentimos muy regocijados de ver culminado este proyecto que ha sido el resultado de muchas horas de trabajo, estudio, análisis, discusiones, en fin, un esfuerzo conjunto que humildemente nos llena de mucha satisfacción y que esperamos con él contribuir al fortalecimiento de nuestro gremio jurídico, sobre todo en una materia que no ha sido tratada por autores dominicanos. En efecto, contrario a otros países como España, Italia, Colombia, Argentina, entre otros,
En la República Dominicana no existía hasta ahora ningún texto redactado por un jurista dominicano que de manera específica se concentrara en tratar el derecho probatorio en materia civil, y mejor aún que al mismo tiempo conjugara al derecho civil y el derecho procesal civil con el derecho constitucional. De ahí pues que entendimos dentro de nuestra inclinación como abogados litigantes que podíamos elaborar un libro de fácil lectura y comprensión tanto para estudiantes como de profesionales del derecho, que sirviera no solo de consulta, sino de herramienta, tal si fuera un código, para la preparación de lo que sin lugar a dudas constituye la columna vertebral de un proceso judicial, las pruebas. Muchos de los aquí presentes de seguro han estudiado los grandes debates filosóficos sobre el hecho de si en un proceso judicial lo que debe primar es la solución del conflicto o si el fin principal es encontrar la verdad, los cuales son dos conceptos completamente diferentes y distantes el uno del otro, tanto así que pueden incidir en la decisión judicial. Desde nuestro punto de vista, el fin de toda justicia es la equidad, y a ella solo se llega a través del conocimiento de la verdad. Pero la verdad en muchos casos resulta ser tan compleja que solo se puede llegar a ella a través de conocimientos profundos, resultado de un minucioso análisis de las pruebas. Pues si bien en muchos casos este es fácilmente comprobable para todas las partes, en muchos otros solo se llega a ella tras agotar complejos procedimientos y debates de las pruebas mismas al tenor de lo que dispone nuestra legislación y en muchos casos la doctrina y la jurisprudencia. Precisamente esta obra, La prueba civil en un Estado social y democrático de derecho, mitos y realidades, presentamos y analizamos las distintas discusiones filosóficas sobre el fin de las pruebas y el fin del proceso, remitiéndonos a la clásica discusión de que si lo que se busca en el proceso civil es una verdad real o una simple verdad formal. Asimismo, destacamos el hecho de que se piense erradamente que el rol protagónico en el derecho probatorio recae principalmente sobre el funcionario judicial, ya que al final el juez es quien tiene la responsabilidad de pronunciar su decisión mediante sentencia, desglosando analíticamente las pruebas que se le han presentado y sobre ellas decidir quién tenía la verdad de lo debatido. No obstante, la realidad es que en la mayoría de los casos, si no es que el juez se ve en la penosa obligación de rechazar la demanda por falta de pruebas, muchas veces se le dificulta evacuar una decisión lo más apegada a la verdad, porque las partes no agotaron en el curso del conocimiento del proceso todas y cada una de las alternativas probatorias que nuestra legislación señala y aquellas que la propia jurisprudencia ha reconocido en el transcurrir de los últimos tiempos, lo que trae como consecuencia una decisión con un pobre o escaso análisis crítico del derecho probatorio. En ese sentido, la prueba es indiscutiblemente la columna vertebral de todo proceso, de todo conflicto judicial. Solo ella nos permitirá esclarecer situaciones de hecho y de derecho, siendo así que compete a las partes en litis llevar al juez a la plena convicción de los hechos que se le plantean, lo cual solo será posible a través de las pruebas aportadas al plenario. En este libro pretendemos que el lector logre asimilar la importancia del derecho probatorio en la búsqueda de la verdad, tanto en la parte normativa como en la procedimental, las teorías de las pruebas de manera globalizada, los diferentes medios probatorios que tiene a su alcance, la legalidad de la prueba, y con todo ello reconocer que el derecho a la prueba es un derecho fundamental con carácter constitucional que tiene toda parte en un proceso para que las pruebas pertinentes y útiles propuestas por ella sean admitidas, practicadas y valoradas por el juzgador. Asimismo, hemos tomado en cuenta los cambios procesales que podrían producirse en caso de que sea aprobado el anteproyecto del Código de Procedimiento Civil que cursa en el Congreso Nacional. Confiamos en que esta obra transmita ante el lector, tal y como lo ha señalado el magistrado Hermógenes Acosta, nuestro interés de englobar de manera fácil y precisa los aspectos epistemológicos, filosóficos y prácticos del derecho probatorio, que estudiantes, profesionales y ciudadanos comunes logren comprender las diferentes herramientas que el derecho probatorio pone a nuestra disposición dentro del marco de un Estado social y democrático de derecho, y a la vez dejar abierto el ánimo de investigaciones más profundas sobre un tema tan importante y tan poco estudiado por la doctrina dominicana. No puedo terminar esta intervención sin reconocer la iniciativa, dedicación, entrega y persistencia de Rafael
al ver finalizada esta obra y a su vez agradecerle por animarme a participar como coautora. Asimismo, mencionar varios agradecimientos especiales para mí. En primer lugar, a Dios por regalarme una profesión que me apasiona y cuyo ejercicio disfruto cada día con entusiasmo. Agradecer este libro y dedicarlo a mis padres, a quienes le debo absolutamente lo que soy hoy, la profesional que soy, y a mis hermanas por siempre darme el apoyo, que están aquí presentes. A mis hijos por haberle robado su tiempo, al doctor Leonel Fernández y a todo el personal de Funglode por el honor de permitirnos poner en circulación nuestro libro en esta distinguida institución. Y por último, al magistrado Hermógenes Acosta, que efectivamente en un corto tiempo no se nos negó y que ha sido una persona que nos ha apoyado, tal y como ha dicho, desde nuestras época de estudiante. Muchísimas gracias. Gracias. Doctor Leonel Fernández es presidente constitucional de la República y presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Doctor Rafael Alburquerque es vicepresidente de la República. Licenciada Ligia Amada Viuda Cardona. El magistrado Víctor Gómez Berger, que está presente. Algunos amigos, diputados, abogados, en especial a los amigos que vinieron de Higüey, que se van esta noche, pero ya hoy no es tan problemático porque gracias a Dios y a nuestro gobierno tenemos una autopista El Coral ya casi terminada. El viaje no va a ser tan difícil. Magistrado Hermógenes Acosta, quien gentilmente nos ha dedicado esta palabra de introducción, a todos los amigos aquí presentes, diputados, demás amigos. Nosotros queremos, en primer lugar, darle las gracias a la Fundación Global, en la persona del subpresidente, el doctor Leonel Fernández, por haber tenido esta iniciativa de que publicáramos esto aquí, por habernos dado seguimiento prácticamente del origen de la obra. Queremos agradecer también al doctor Leonel Fernández y al doctor Rafael Alburquerque, culpable en la medida también de que nosotros nos hayamos retirado parcialmente del ejercicio de la profesión, para dedicarnos un poco a la política, pero ambos siempre nos dijeron que no dejáramos de lado nuestra profesión y la preparación ya que habíamos tenido, que nos mantuviéramos en el mundo jurídico y con muchas dificultades, pero lo hemos hecho, es decir, hemos mantenido funciones públicas, pero no hemos descuidado lo que es el mundo jurídico y siempre nos mantenemos en cursos de derecho, animados por ello, a doña Ligia, que siempre nos ha dado su apoyo también y que siempre está pendiente de nuestras actividades académicas. Queremos agradecer al doctor Belarminio Ramírez Morillo, también, quien fue una persona que nos ayudó en la instrumentación de la obra y fue una persona clave también, porque incluso nos recomendó la editora, nos recomendó el diagramador, es decir, agradecimientos especiales. Al magistrado Edison Alarcón, quien no pudo venir por compromiso académico, pero también fue una persona que nos suministró algunas informaciones que queríamos. Al magistrado Hermógenes Acosta, a la licenciada María Elena Ibar, coautora de la obra, pero también mi esposa, por si algunos no lo sabían, quien cada día me hace ponerme a discutir mentalmente, no se lo digo a ella, pero siempre estoy con la indecisión de saber qué es mejor, si como profesional o como esposa y madre. Realmente valoramos el trabajo de las mujeres profesionales que son madres, porque a nosotros nos consta el trabajo que es después de venir a la oficina, de salir de una oficina, de un día ajetreado de trabajo, de llegar a bregar con niños, a bregar con esposos también, que a veces somos complicados, y también tener que poner los fines de semana y en la noche a trabajar, a trabajar una obra, un producto académico como este. Nosotros queremos decir el origen o las razones que dieron origen a que nosotros trabajáramos con este tema. En el tiempo que nos tocó de ser docente en la Escuela Nacional de la Judicatura, ya estamos hablando del año 98, 99, 2000, nosotros nos tocó precisamente el tema en el departamento de Cibao, de Santiago, del departamento norte, de tocar el tema que nos tocó fue precisamente sobre la prueba. Y tuvimos sorpresa de ver de cómo incluso muchos magistrados desconocían aspectos muy elementales como hasta los diferentes tipos de administración de la prueba, los diferentes sistemas de valoración de las pruebas, los diferentes medios y alternativas que tienen las partes para probar sus hechos.
Luego también como docente de la Universidad Católica del Este, nos tocó también ese tema y veíamos también el poco conocimiento que tenían incluso muchos abogados sobre la materia. Tanto así que, como ya han referido tanto la coautora como el magistrado presentador de la obra, en el derecho dominicano, a pesar de que hay artículos diseminados, el propio magistrado ha escrito excelentes artículos, no había ninguna obra de manera específica y textual que hablara del derecho probatorio en materia civil. Y eso que estamos hablando, que la prueba es la columna vertebral del proceso. Usted puede tener toda la razón del mundo, pero si no la prueba, perdió el juicio, perdió el caso. Es decir, la prueba es todo en el derecho. En el tiempo que tuvimos también de juez, veíamos constantemente cómo los abogados preparaban un expediente de manera intachable y cómo establecían argumentaciones y citaban jurisprudencia, establecían doctrina y derecho comparado y establecían obras de arte desde el punto de vista de lo escrito, pero a la hora de la instrucción del proceso a veces se aparecían con que ni siquiera los documentos necesarios depositaban. También perdían los casos y a veces con toda la razón del mundo. También, si se pueden observar, la obra dice mitos y realidades. Eso es porque también en el derecho probatorio existen mitos. ¿Cuántas personas comunes y corrientes no han ido a donde un abogado a decirle que tienen un deudor que le debe $1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 10 millones de pesos? Y lo primero que le pregunta el abogado, ¿qué documento tú tienes? ¿Tienes un pagaré? ¿Tienes un cheque? La persona que tal vez no tenga eso le dice que no tiene nada. Los abogados, 99% de los casos, le dicen, no hay nada que hacer. Si tú no tienes un documento por escrito, no hay forma de probarlo. Eso es un mito. Claro que hay maneras de probarlo, incluso sin tener documentos, sin tener un acto auténtico, sin tener acto notarial. Hay muchas maneras de probarlo. Eso viene precisamente por el sistema que nos regía, el viejo Código Civil, impulsado por los principios del positivismo jurídico clásico. Teníamos hasta el año 2010 un Estado liberal que acogía precisamente las herramientas y los principios filosóficos de lo que era el positivismo jurídico clásico. Ya a partir del 26 de enero del año 2010 tenemos una nueva Constitución que, a pesar de que se ha hablado de las cosas innovadoras que tiene, para nosotros lo más importante de la nueva Constitución es un cambio de Estado. Pasamos de tener un Estado liberal a tener un Estado constitucional moderno que acoge los principios del neoconstitucionalismo. Un Estado social, democrático y de derecho, establecido de manera textual en el artículo 7. Eso cambia totalmente la filosofía, la mística, la forma de pensamiento y la forma de aplicación, no solamente de la prueba, sino del derecho en sentido general, incluso de todo el andamiaje del aparato estatal. El Estado liberal se caracterizaba precisamente porque era un Estado que afirmaba el principio de la legalidad. Antes la ley era el máximo escalafón desde el punto de vista de las normativas, desde el punto de vista de la fuente del derecho. Teníamos principios que decían la ley es dura, pero es la ley. La supremacía de la ley era una de las características del Estado liberal. La subordinación a la ley y solo a la ley. Es decir, los jueces eran solamente boca cantante de la ley, que iban a aplicar la ley, solamente a eso. También teníamos jueces que eran de manera exclusiva, vuelvo y repito, aplicar la ley. Eso cambia totalmente a partir del 26 de enero del 2010. En el positivismo jurídico, la justicia era un problema de ética y no de derecho. Los jueces no tenían que valorar si era justo lo que decían, lo que aplicaban, si era justo la decisión que estaba tomando, sino solamente aplicar la ley. El problema de que si era justo era un problema de la ética, no del derecho. En el neoconstitucionalismo, que es la doctrina que acoge la nueva Constitución nuestra, que acoge los principios modernos del constitucionalismo contemporáneo, ya de nuevo el juez vuelve a sus raíces, aplicar justicia. Esa era la labor del juez, de los abogados, ayudar, auxiliares de la justicia, como bien lo dicen, y los jueces aplicar justicia, de nuevo. En sus orígenes ese era el objetivo de la justicia, de los tribunales, aplicar justicia. Eso cambió precisamente con el sistema del positivismo jurídico clásico que ya vamos dejando de lado para acoger los sistemas del constitucionalismo contemporáneo, como le llaman algunos autores, o neoconstitucionalismo. Para un Estado poder ser calificado de neoconstitucionalista, tiene una serie de requisitos que cumplir.
El primero de ellos es la asistencia de una constitución nueva y con un catálogo amplio de derechos fundamentales, donde tenga la particularidad también que tenga tribunales especializados en materia de derecho constitucional, que también es un logro de esta nueva constitución. Una nueva constitución que es fruto precisamente del consenso y de la participación democrática más amplia y profunda de la historia de la República Dominicana. Esta constitución que tenemos, esta nueva constitución, es fruto precisamente de haber dedicado meses o tal vez años a estudiar, a revisar, incluso a pedir la participación del pueblo a ver qué querían. Un grupo de juristas especializados también que trabajó en eso, acogió precisamente todos esos principios y hoy tenemos una constitución que es orgullo de la República Dominicana. Tal vez sean pocos los países incluso modernos, de jurisdicción moderna, sociales democráticos de derecho también, que tengan una constitución tan acabada, tan profunda y tan perfecta como tenemos actualmente la República Dominicana. Esa constitución ahorita le decía de las características que debe reunir un Estado para ser calificado como un Estado apegado a la corriente neoconstitucionalista. Le decía precisamente que tenga una constitución como la tenemos. El segundo factor que tiene que tener es la práctica jurisprudencial renovada de los tribunales constitucionales y la existencia de tribunales especiales en materia constitucional, como ya tenemos. Aquí tenemos varios magistrados, el magistrado Hermógenes, el magistrado Víctor Gómez y varios magistrados que están aquí del Tribunal Superior Constitucional, de las Cortes Constitucionales, como le llaman en algunos países. Esa es la segunda característica que tiene que tener un Estado para ser catalogado como un Estado social, democrático y de derecho pegado a los principios del neoconstitucionalismo. Y la tercera característica es el desarrollo doctrinario. Es decir, el país, la República Dominicana, tiene una nueva constitución apegada a esos principios, esas ideologías modernas, pero necesitamos práctica doctrinaria abundante. Es decir, a partir de ahora vamos a tener de manera constante escritos sobre la materia. Hay muchos abogados, juristas que están trabajando en ese tema. Esa es la tercera característica que tiene que tener un Estado y en eso que estamos. Y precisamente esta publicación es parte o es una forma de acoger esa tercera característica que todavía nos falta en la República Dominicana. Quiero citar de manera textual el artículo 7 de la Constitución Dominicana, que para nosotros representa la parte más trascendental de esa nueva Constitución que recién estrenamos hace 2 años. Dice el artículo 7, la República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, organizado en forma de república unitaria, fundada en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. El Estado social democrático de derecho es precisamente eso, un Estado propulsor de la igualdad, la equidad y la justicia social. Ahorita mencionaba el magistrado Hermógenes, cómo precisamente antes el juez no tenía que valorar nada de eso, ya es diferente. Ya el juez tiene que valorar esa situación. El juez no solamente aplicar una ley porque lo diga ahí. El juez tiene que valorar si es una ley justa. Ahí tendría que aplicarlo ya sea a través de los diferentes métodos o los diferentes sistemas de control de la constitucionalidad, pero también lo puede aplicar sin ni siquiera aplicar un sistema de control, ya sea concentrado o difuso. Puede aplicarlo incluso en una sentencia pura y simple, haciendo una valoración correcta de lo que es el derecho probatorio. ¿Qué influencia y por qué estamos hablando de derecho constitucional tanto si estamos hablando de la prueba en materia civil? Este texto es un texto que está trabajado en base a lo que es el derecho procesal civil. Nosotros trabajamos toda la parte procesal, toda la parte sustantiva, la parte normativa, pero también la Constitución como la supremacía dentro de las fuentes del derecho, como la Carta Magna, también debe de ser tratada, porque si no aplicamos los principios constitucionales, por más bonito que hablemos, por más bonito que queramos aplicar la ley, no estamos haciendo un análisis completo, porque la Constitución es la fuente suprema de lo que son las fuentes del derecho en la República Dominicana y en cualquier país democrático moderno. Desde el punto de vista de la influencia que va a tener o que tiene ya esta nueva Constitución en el derecho probatorio, podríamos hablar de la discusión filosófica que siempre se hablaba en años anteriores, sobre que el proceso civil no era un proceso que se iba a buscar la verdad, que en el proceso civil lo que se iba es buscar una apariencia de verdad.
en el proceso civil lo único que interesaba era solucionar el conflicto, no hacer justicia. Ya eso cambia de manera trascendental. En el proceso civil, igual que en cualquier otro proceso, lo que se va es hacer justicia. Ese es el sentido de este nuevo sistema imperante en la mayor parte de los países modernos. Desde el punto de vista de la administración de las pruebas, antes también era muy común los abogados, que si un abogado no pedía algo en un tribunal, el juez podría incluso hasta en su mente, en su pensamiento, en su interioridad, saber cuáles medios de prueba podía obtenerse para establecer la verdad del hecho. Pero como la parte no lo pedía, el juez muchas veces se limitaba, porque el conflicto civil era un conflicto solo entre partes. Ya eso es un concepto arcaico y superado. El conflicto civil también es un conflicto también de interés social, de interés del Estado, del interés de restablecer el orden jurídico quebrado cada vez que hay un conflicto, de establecer un plano de igualdad y de equidad social. Es decir, ya el conflicto civil no es un conflicto entre partes, es un conflicto del Estado. El Estado tiene que involucrarse para restablecer ese conflicto roto, que es siempre lo que da origen a un conflicto. La utilización de los medios de prueba de manera única y exclusiva de los medios establecidos de manera textual por el legislador. Eso es lo que se llama el principio de la legalidad de la prueba. Ya en el derecho, en un Estado social democrático de derecho, y también lo ha acogido el nuevo anteproyecto de modificación del Código Procesal Civil que cursa en el Congreso, ya el juez puede utilizar cualquier medio de prueba legal, no importa que esté establecido de manera textual o no por el legislador, puede recurrir a cualquier medio de prueba. Para nosotros eso no es tan importante porque realmente dentro de los medios de prueba establecidos actualmente incluso por el legislador, nosotros entendemos que cabe en cualquier medio de prueba que cualquier parte entienda que debe de establecerse. Porque a pesar de que muchas veces los tribunales han hecho una incorrecta apreciación de los medios de prueba, por ejemplo tenemos sentencias constantes donde los tribunales dominicanos dicen que la fotografía no es un medio de prueba porque no está establecida en la ley. Bueno, no está establecida en la ley de manera textual la fotografía, pero nosotros entendemos que la fotografía es una prueba documental, porque un documento, como bien decía el magistrado, no es solo un documento, es un acto auténtico bajo firma privada. Cualquier manera de plasmarse una realidad pasada es un documento. Si fuese así, incluso el Código Hammurabi, que muchos de los abogados, prácticamente todos lo conocen, no sería un documento y es uno de los documentos actuales más antiguos. Y el Código Hammurabi, el que ha tenido el placer de verlo, es una piedra. Es decir, no es que va a encontrar un papel, va a encontrar una piedra. Eso es el Código Hammurabi y es un documento. Además de que la jurisprudencia constante de otros países aceptan la fotografía como un medio de prueba. Es decir, eso es uno de los mitos también que tenemos en la legislación dominicana, de creer que algunos medios no establecidos de manera textual no encajan dentro de los medios legales de prueba. Pero nosotros citamos varias jurisprudencias de otros países, claro, y doctrinas también de otros países donde establecen de manera clara y sin complicaciones que la fotografía es un medio de prueba. Eso esperemos que sea una concepción que lo modifiquen los tribunales en tiempos posteriores, porque realmente es una concepción muy arcaica de la interpretación del derecho. También tratamos un aspecto muy importante que también ha sido influenciado de manera fundamental por el sistema neoconstitucionalista o por el nuevo Estado Social Democrático de Derecho. Nos referimos a la valoración de las pruebas. Todos los abogados aquí presentes saben que existen dos métodos o dos formas de valorar la prueba. Uno de ellos es el sistema tarifario, que es el sistema que impera de manera tradicional en el derecho civil, donde una prueba tiene un valor por encima de la otra. Ustedes saben que la prueba por escrita es una prueba que está por encima tal vez del testimonio en materia civil. Eso es una verdad a medias, no es totalmente así. Hay muchas excepciones. El artículo 1341 del Código Civil, que es el que establece de manera textual que cualquier obligación que sobrepase los 30 pesos debe hacerse por escrito. A veces los abogados nos limitamos y leemos ese artículo y ya entendemos que ese es el único artículo que se aplica. Pero si bien seguimos leyendo y buscamos el artículo 1348, nos damos cuenta que existen una serie de excepciones a esa regla. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, lo que dice el artículo 1348 también, que una de las excepciones a esa regla establecida en el 1341 es cuando existe un principio de prueba por escrito. Principio de prueba por escrito que tenemos jurisprudencia francesa, donde han establecido asimismo una demanda en cobro de peso, donde una persona, el acreedor no tenía un documento de la creencia y sin embargo en el tribunal el deudor
torpemente, dice en el tribunal que él no tiene prueba, que él se lo debe, pero que él no tiene prueba. Inmediatamente un sabio juez interpretó que esa declaración de ese deudor diciendo que él se lo debía era un principio de prueba por escrito y que por consecuencia podía probarse esa deuda por cualquier medio, aunque no sea un documento. Y efectivamente se pudo comprobar por testimonio que esa prueba existía y la persona fue condenada. ¿Qué es un principio de prueba por escrito? Tenemos algo tan sencillo como la conducta procesal de las partes. La conducta procesal de las partes, que el artículo 72 de la ley 834 actual del 15 de julio del 1978 establece que una inconducta de las partes puede ser asimilada como un principio de prueba por escrito. ¿Y qué significa eso? Sencillo, que hasta una inconducta de las partes envueltas puede dar lugar a que una deuda, no importa el monto, de 10 millones de dólares, póngale 100, póngale 500, pueda ser probada por testigo, pueda ser probada hasta por presunción, porque la presunción es un medio de prueba y está establecido en el Código Civil y está establecida en el Código Procesal Civil, es decir, es un medio de prueba. Es decir, que hemos sido muy tímidos en las interpretaciones modernas de lo que es el derecho probatorio. ¿Quién de nosotros, abogados, no se ha encontrado en un tribunal pidiendo un testimonio a la hora, un informativo testimonial, a la hora también de probar una obligación civil y el juez le dice que las partes no hacen prueba? Eso lo he oído yo sin número de veces, los jueces diciendo que las partes no hacen prueba. ¿Y cómo es que las partes no hacen prueba? Y entonces, ¿qué es lo que es la confesión? La confesión precisamente es una declaración de parte aceptando una responsabilidad o aceptando esa deuda en un tribunal o esa obligación incumplida en un tribunal diciendo que sí. Claro, los abogados tenemos que diferenciar lo que es el informativo testimonial, lo que es la declaración de parte y lo que es el testimonio. El informativo testimonial es única y exclusivamente cuando se ordena ese medio de prueba que es el testimonio, la confesión. La declaración de parte es precisamente cuando las partes declaran, pero no se obtiene lo que es una confesión. Y la confesión es precisamente cuando se ha ordenado un informativo, la parte declara y acepta la responsabilidad en perjuicio de ella misma. Y ahí obtenemos lo que se llama una confesión, que es un medio de prueba legal establecido en el Código Civil, establecido en el Código Procesal Civil, que puede dar lugar a probar cualquier obligación incumplida, aunque no haya un documento por escrito. Es decir, que hay un sinnúmero de posibilidades que los abogados nos limitamos, los jueces desconocemos o desconocen dentro de la normativa procesal, tanto la vigente actual como la nueva a partir de esta nueva Constitución, que cambia totalmente el significado y la forma de ver el derecho y de ver lo que es la justicia. Estableciendo esto de los dos métodos de valoración de la prueba, lo que es el sistema tarifario y el sistema de libertad de medios de prueba. El sistema tarifario atenuado, que es prácticamente lo que se ha estado aplicando en la República Dominicana, como ya le decía, es el sistema que se aplica tradicionalmente en materia civil, en el derecho civil. Pero también tenemos el sistema de libertad de medios de prueba, que es el sistema que se aplica en el derecho laboral, en el derecho penal, en el derecho comercial, donde las pruebas no tienen un valor por encima de la otra, sino que cada prueba es valorada de manera integral y aplicando la lógica jurídica, los sanos conocimientos críticos de un magistrado y aplicando lo que es la justicia. Es decir, no importa que exista un documento donde diga que el trabajador, para aquí está el maestro Alburquerque, que de eso sabe más que posiblemente de todo lo que tenemos aquí, pero no importa que un documento, un contrato laboral, diga que usted gana 1,000 pesos, si se puede probar por otros medios que usted ganaba 5,000. Es decir, eso es lo que se llama es el principio o el sistema de libre apreciación de las pruebas, que es precisamente el sistema que hoy en día encaja en lo que es el procedimiento civil, precisamente por todas esas filosofías nuevas, el neoconstitucionalismo y el nuevo Estado que tenemos, porque anteriormente no existían no existían escuelas de la judicatura, no existían jueces preparados, y una forma del legislador frenar tal vez jueces sin conocimiento de la materia, establecieron sistemas jerarquizados, donde el juez iba y valoraba un sistema, decía este es el que está, este es el que debe de ser aplicado, pero ya eso no tiene razón de ser hoy en día, y la mayoría de los países ya con sistemas avanzados de derecho ya aplican el sistema de la libre valoración, porque por un documento usted puede hacer un documento, pero todos sabemos que los documentos necesariamente no hay equilibrio en cuanto a la hora de contratar. Ustedes saben muy bien que incluso los préstamos hipotecarios por ahí, hoy en día la mayoría de lo que se hace no son préstamos hipotecarios, lo que se hace son ventas con retroventa.
porque la parte siempre que va a buscar un préstamo es la parte que va en desventaja, no hay equilibrio en las contraprestaciones. Cuando usted compra un ticket aéreo es un contrato, nadie discute las cláusulas de un contrato de una línea aérea. Cualquier, incluso en los contratos de adhesión existentes, usted nunca discute realmente las cláusulas, pero eso no significa que lo que está escrito ahí, eso sea lo que se va a imponer y que la realidad sea esa, porque no hay equilibrio. Entonces se aplican los sistemas de libre valoración de la prueba. Nosotros, en sentido general, no vamos a decir el libro de manera completa aquí, porque entonces no lo van a comprar, ¿verdad? Pero lo que sí queremos significar es, que esta nueva constitución que tenemos cambia la manera de ver el derecho de manera radical. Ya cambia el sistema privatista, cambia el sistema del juez que va a decir la boca cantante de la ley. Aquí ya los jueces, el derecho, el Estado de Derecho y el neoconstitucionalismo, el papel que asumen los jueces es un papel de equidad, de equilibrio, de buscar el restablecimiento de las desigualdades sociales. Eso es precisamente el espíritu y el sentir de esta nueva constitución. Ya incluso cambia el sistema hasta de administración de los funcionarios públicos. Ya el funcionario público no va solo a cumplir con un rol, a cumplir con lo que le dice los reglamentos o las funciones que tiene. El funcionario público ya de hoy en día en un Estado social democrático de derecho tiene que tener una especie de función incluso hasta paternalista, si se quiere. Ya el funcionario público debe velar porque no solamente cumplir con su papel, sino que se haga justicia, devolver el equilibrio social. Los jueces tienen un papel activo de buscar la verdad y la justicia. La moral, que antes no tenía importancia en el derecho, en el sistema liberal de un Estado laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, un Estado neutral, la moral vuelve y adquiere un sentido importante. Ya los principios vuelven a tener preeminencia por encima de las reglas. En el Estado liberal las reglas eran lo principal. En el Estado social democrático de derecho, los principios y los valores ocupan un papel de trascendencia mayor incluso por encima de las reglas. Por eso precisamente en nuestra obra nosotros tratamos lo que son los principios de la prueba en sentido general. Principios que se aplican no solo a la prueba en materia civil. El derecho probatorio ya incluso se da ya de manera específica en algunas universidades. Nosotros tenemos incluso las debilidades de que la prueba, estamos hablando de la columna vertebral del proceso, lo que diferencia de usted obtener ganancia de causa o perder, solamente se da como una materia dentro de un cuatrimestre. Eso sería una buena medida, que aquí está doña Ligia, que estoy seguro que a partir de hoy va a tratar de modificar esos pensum para que el derecho probatorio sea tratado incluso como un cuatrimestre de manera específica a lo que es el derecho probatorio. El derecho probatorio incluso en otros países se da no solamente un cuatrimestre, hasta más de un cuatrimestre, un semestre, el ciclo académico que sea, pero nosotros solo lo tenemos como dentro de un cuatrimestre, como una materia tal vez no de una importancia radical como tiene. Quiero finalmente decir que con el neoconstitucionalismo o el Estado de Derecho que tenemos actualmente en papel, la justicia, la verdad, la moral, los principios vuelven a tener un valor preponderante y es una especie de acercamiento del derecho natural al derecho positivo, sin que esto signifique un rechazo a la positivación. No significa que lo escrito no tiene valor, lo que tiene el valor que jueces probos y serios deben de darle y capacitados. Ahora bien, finalmente quiero decir que todo eso que hemos dicho no significa que un Estado social democrático de derecho, por el hecho de que esté establecido en la Constitución, ya lo tenemos. No lo tenemos. Ahora, el primer paso para tenerlo es lo que se hizo. Tener una Constitución que acoja los principios del neoconstitucionalismo, de las doctrinas constitucionales contemporáneas, y luego de eso ya el trabajo es de nosotros. Ya lo tenemos, ya tenemos ese artículo 7 de nuestra Constitución, ahora nos toca a los juristas, a los jueces, a los académicos, a los fiscales y a la sociedad en sentido general, que ese Estado social y democrático de derecho que tenemos establecido en nuestra Carta Magna en el artículo 7 sea una realidad. Así que, señores, agradecemos gentilmente que ustedes nos honren con su presencia. Valoramos la presencia de las altas personalidades que están aquí, que ya he mencionado, la presencia de familiares, de mi hija que está aquí, que no sabe nada de lo que estoy hablando, pero me está apoyando, y de los amigos de Higüey que están también por ahí, que ya sé que se van de una vez. Incluso los iba a invitar a cenar, pero me dicen que no, que tienen que irse porque está tarde.
y agradecemos realmente la distinción de que incluso haya un público aquí que no sepan ni pío de derecho, pero como yo tengo una doble función, ya como abogado y también político, vienen también amigos de la política, además de los amigos juristas. Así que muchas gracias, señores, y buenas noches a todos.